La última. Claro, después que se mató ya no pudo intentarlo más. Entonces yo veo a la gracia como un equilibrista que trata de mantener el balance para no caer. Mire, de igual manera, el creyente debe evitar los extremos, como el del legalismo religioso, vivir solo por reglas, o el del antinomismo o rechazo completo a la ley, que lo lleva al libertinaje mundano. Voy a tratar de explicarlo. El no caminar el perfecto equilibrio, no ir en el equilibrio de la gracia, ¿sí? No vivir en el equilibrio de la gracia, lo puede llevar a uno a el legalismo religioso, aquel que cree que si vive por reglas y por normas va a alcanzar el favor de Dios, aquel que cree que si vive tratando de ser obedientes, esos méritos de ser obediente, ese crédito que acumuló, ese le va a servir para obtener el favor de Dios, la justificación, para obtener la bendición de Dios, ¿sí? Por reglas. Ese es el legalista. Ese es un lado, por ahí se va, se cae para un lado. Pero el otro lado, el antinomismo. Antinomismo quiere decir no ley. Anti, contrario. Y nomos significa ley en griego. Antinomismo o antinomianismo significa rechazo completo a la ley, rechazo total a la ley. Y usted no puede vivir ni creyendo que por ser obediente va a acumular crédito que le pueda presentar a Dios para que Dios le acepte y le dé la justificación, la salvación. No lo va a lograr, ¿sí? Pero tampoco puede vivir rechazando la ley. Más bien, usted, como ya tiene el favor de Dios, como ya tiene a través de Jesús, de la muerte de Jesús en la cruz, se arrepintió de sus pecados y tiene el favor de Dios, tiene la bendición de Dios, no por lo que es usted, no por lo que logró, sino porque por el puro afecto de Dios. Como ya tenemos el favor de Dios, entonces abrazamos, amamos a toda la ley. Vemos que es buena, que es justa, que es noble, que es santa, y tratamos de hacer el mejor esfuerzo por genuinamente y sinceramente tratar de vivirla y cumplirla. Ayer estaba oyendo una ilustración, preciso ayer. Este hombre, este predicador, un pastor norteamericano, él explicaba el pasaje cuando Moisés golpea la roca. ¿Sí? Cuando Moisés golpea la roca. Y hablando, fíjense cómo todo pasaje nos puede llevar a la gracia. Yo no había visto esto. Él cuenta, se lo voy a narrar cortico, cómo el pueblo anterior a este que tenía Moisés frente, el pueblo que dio 40 años vueltas por el desierto, muere. ¿Cómo era el pueblo? Quejoso, se quejaba constantemente, no respetaba a las autoridades, era un pueblo que le faltaba fe, vivía murmurando de Dios y de Moisés. Y todo ese pueblo, por no tener fe, pereció en el desierto. Y Dios levanta un pueblo nuevo, menores de 40 años todos, y están frente a Moisés. Los únicos viejitos eran Moisés, Aarón y Miriam, creo, si no se había muerto todavía. Bueno, estaba ahí Moisés con ellos. Y este pueblo empezó a protestar porque no tenía agua. Y a decir que Egipto de nuevo. Entonces, quiere decir que este pueblo nuevo que iba a entrar a la tierra prometida era tan desobediente y tan cabezón como el anterior. Pero si entró a la tierra prometida. ¿Lo merecían? No. Ni lo merecía el pueblo anterior, ni lo merecían ellos. Viene Dios y le dice a Moisés, háblale a la roca. ¿Y qué hace Moisés? Le pega a la roca. Y dice la Biblia que salieron muchas aguas. Dios le dio la bendición de todos modos del agua. Le dio el sustento para que no se murieran y los metió en la tierra prometida. ¿Merecía el pueblo anterior haber entrado? No. ¿Merecía este pueblo que estaba frente a Moisés entrar? No, también eran protestones y murmuradores y cabezones, testarudos. Moisés merecía que Dios proveyera agua. Ninguno, pero Dios aún así trajo la bendición y le suplió el agua por su puro afecto, por sus propósitos, por sus proyectos eternos y divinos. Eso es lo que nos hace entender la gracia. Pero después que nosotros vemos que Dios nos ha bendecido como a ellos que les dio el agua, entonces hagamos lo mejor posible de manera sincera para servir, amar y vivir para Dios. Entonces, ese es el equilibrio, caminar en amor y agradecimiento a Dios, no rechazando la ley, sino de corazón, de amor interior, tratando de cumplir los mandamientos que son morales, los mandamientos del corazón,
Los predicadores le hemos dado duro a la ley por muchos años, que la ley fue anulada, que la ley fue abolida por la gracia, cuando no es verdad. La ley moral no puede ser abolida. Si no nos dijera que los idólatras, que los afeminados, que los homosexuales, que los ladrones, que los asesinos no entrarán en el reino de los cielos. 1 Corintios 6:9. Entonces, debemos caminar en el equilibrio de la gracia, ¿sí? Para evitar caer de la gracia al antinomismo o rechazo de la ley, como hay muchos evangélicos tomando cerveza, metidos en las cantinas, acabando con todo, una vida de cero testimonio, cero santidad, y dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, rechazando la ley al antinomismo, y otro grupo al legalismo religioso sin caminar el verdadero equilibrio. Gálatas 5:4 advierte, el apóstol Pablo advierte que se puede caer de la gracia. Gálatas, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Dice otra traducción, para que yo, habiéndolos dejado viviendo en la gracia, ahora vengo y están en el legalismo religioso. Bueno, eso que estás diciendo está bien, pero te lo voy a arreglar un poquito más. Dijiste que la ley sin gracia no sirve. Yo dijera que la ley sin la gracia no se puede cumplir. No la puedes lograr. Porque si tú no tienes la gracia de Dios, Dios mediante la gracia te da la fuerza para poder tú cumplir la ley. Porque el amor, por ejemplo, vamos a suponer una persona que fue ladrón en el mundo, carterista, esos que arrebatan, raponeros, que quitan las cosas cuando... Y el hombre tenía un muy fuerte deseo por robar. Y viene a la fe en el Antiguo Testamento y le dicen no robar. Y el hombre hace fuerza. Y usted trata de no robar y hace fuerza. Y puede hasta cierto punto lograrlo. Pero lo está haciendo externamente, haciendo el esfuerzo. Si logra no robar, esa persona va a presentarle a Dios: ve, yo no robé, me tienes que dar el favor de Dios, me tienes que dejar entrar al cielo. Eso no sirve, porque está haciéndolo externamente, y entonces en el peor de los momentos va a volver a robar y peor, va a matar para robar, ¿sí? Pero entonces una persona viene en la gracia a Dios, una persona de esas características, que fue ladrón en el mundo y robaba mucho y tenía esa inclinación fuerte a robar y quitarle las cosas a los demás, viene en la gracia a Dios. Dios lo llena de amor por el verdadero, una persona sincera, y de amor por el prójimo, y esa persona, por amor al prójimo, ve que se le cae la billetera, se le sale el dinero y dice: no, pero no, el hermano, ¿sabe cómo se va a sentir el hermano si pierde el dinero? Y va y se lo devuelve. Entonces la gracia es un mecanismo mejor para hacer cumplir la ley. Tú me dijiste, la ley sin la gracia no sirve. Buena afirmación, pero la vamos a arreglar un poquito más. La ley sin la gracia no se puede cumplir. Porque en la gracia Dios te da el poder, te da la fuerza para tú cumplir la ley. Como por ejemplo, ¿con qué? Con el fruto del Espíritu Santo. ¿No dice la Biblia que el fruto del Espíritu Santo es amor, paciencia, mansedumbre, templanza? Si tú eres una persona mal geniada y Dios te da de ese amor del Espíritu Santo, ese fruto del Espíritu, esa mansedumbre, entonces tú terminas viendo como tu mal genio disminuye, no porque hagas fuerza para aguantarte, te pongas rojo de la ira y hagas fuerza. Hazme la pregunta que me vas a hacer. Incluso para aparentar. Por fuera parece que esa persona le está sirviendo la ley, ¿sí? Porque nosotros no vemos externamente lo que hay en su corazón. Pareciera, pero internamente realmente no está cumpliendo nada, está siendo hipócrita. Por ejemplo, los fariseos. La vida les servía, la vida secular les servía, porque ellos no estaban matando a nadie, ellos no estaban legalmente matando a nadie, ellos no se ponían en una esquina con un palo y mataban a alguien para quitarle el dinero, pero sin embargo mataron a Jesús, ¿sí? Parecía que eran buenos, sin embargo estaban llenos de envidia, de celos, de odios, de rabias. La ley sin la gracia nos hace vivir en una apariencia donde la gente cree que somos religiosos, pero como tú dijiste, esa ley sin gracia no es crédito para llegar al cielo y entrar. Se quedan por fuera. Esa es de una. Y segundo, Dios le va a mostrar que en esa vida que le sirvió la ley, en esa vida secular que le sirvió la ley, más bien era una apariencia.
Dios se lo va a mostrar a los fariseos. Señor, si nosotros éramos los del Sanedrín, nosotros vivíamos estudiando la Biblia, nosotros éramos buenos, hacíamos buenas obras, hacíamos caridad, nosotros leíamos la Torá todos los días. Y Dios le va a decir, ¿no mataron a Jesús por envidia? ¿No mataron a mi hijo por envidia? Eran asesinos y envidiosos. Aparentaban ser muy buenas personas. El legalismo religioso lleva a eso. De hecho, ese es el problema que tienen las iglesias que van al legalismo religioso, que ven en las normas el agradar, el que van llegando a Dios, sí, que alcanzan a Dios, que al final usted lo ve por fuera, se ven demasiado religiosos y demasiado bien vestidos y demasiado, pero cuando usted entra a la vida íntima de ellos, son más malos, son malos. Eso no falla, Dios no falla. Es decir, decían una vez por allá, bueno, no sé, que ese tipo de iglesia, las hermanas se dejaban el pelo largo para contrapesar la lengua. Porque, si me hago entender, la ley les sirve en cuanto a normas. Si tú le dices a tus hijos que te pidan el dinero, que no los quieres ver cogiendo de la billetera un dinero que no, ¿sí? Ellos puede ser que se restrinjan y no lo hagan. Pero en la menor equivocación, que dejes un dinero por fuera en una gaveta, ese quedó por fuera. O que tú no te has dado cuenta, se te cayó un billete. Pero si es por amor y ellos están agradecidos al papá y aman al papá, ellos van a ser perfectos en la ley. ¿Sí me hago entender? Porque lo van a hacer por amor. Entonces, eso es la gracia. La gracia es que por amor y agradecimiento a que ya Dios nos salvó y nos dio el favor, tratamos de conducirnos en la ley moral de Dios lo mejor que podamos, de manera sincera, sin hacer fuerza externa, sino que fluye del corazón a través del fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, ahí vamos. Lo importante es que si lo entendemos, lo vamos a seguir manejando hasta que lo entendamos bien, porque la salvación es por esto. La salvación es por esto. Entonces la gracia es como el equilibrista en una cuerda floja que no debe de caer ni al antinomismo ni al legalismo religioso. ¿Sí? Entonces Pablo advierte que no vayamos a caer de la gracia, que nos podemos caer de la gracia en Gálatas 5:4, y vivir en la gracia significa que una persona depende totalmente de Dios, depende totalmente de Cristo y no de sus fuerzas. Mira, ese es otro punto que yo quiero reforzar, que lo he tocado poco, pero yo quisiera reforzarlo, y es esto que estoy diciendo yo. Cuando uno vive como legalista y está tratando de obedecer, ¿sí? Está tratando de obedecer para alcanzar el favor de Dios, uno está confiando en sus mismas fuerzas y no en las de Dios. Pero cuando vives en la gracia y sabes que Dios te da el poder para conducirte, estás confiando en el poder de Dios. ¿Se acuerdan cuando el publicano y el fariseo comienza así la parábola y dice, el Señor Jesús dijo esta parábola a unas personas que confiaban en sus propias fuerzas para ser justos? El publicano y el fariseo, Señor, gracias porque yo sí puedo, y el publicano no podía ni levantar la cabeza. Entonces, las personas que confían en sí mismo, que con sus fuerzas pueden llegar a ser justos, esas personas son legalistas religiosos y no confían en el poder de Dios. Pero las personas que descansan en la gracia, las personas que creen que no tienen las fuerzas para obedecer y cumplir los mandamientos de Dios y cumplir los estándares de Dios, pero que confían en la misericordia, que confían en las fuerzas de Dios, ellos pueden caminar la vida cristiana comportándose de una mejor manera, porque dicen, Dios me da el poder para comportarme, Dios ayúdame, Dios, yo no tengo la fuerza, sé que mis fuerzas vienen de Cristo y estoy agradecido. Y como están agradecidos y como están amando a Dios, están agradecidos porque Dios les está ayudando a comportarse, nunca se van a coger la gloria de Dios. No sé si me hago entender los dos caminos. El legalista religioso confía en sí mismo, que con su fuerza puede cumplir la ley, obtener méritos y alcanzar a Dios. Pero el que vive en la gracia confía en que Dios le está dando su poder. Y como el poder no es de él, se lo está dando Dios, y él está haciendo solo apenas un pequeño esfuerzo, ¿sí? Como agradecimiento a Dios, no se va a robar los méritos, nunca va a ser malagradecido con Dios, nunca le va a decir a Dios, yo me porté bien porque yo tuve la fuerza para hacerlo. No, Señor, gracias porque todo lo que he logrado ha sido porque tú me lo has dado con tus fuerzas.
El legalista religioso termina tomándose la gloria de Dios para él. El que vive en la gracia, no, porque el que vive en la gracia siempre le va a dar gracias a Dios que fue con las fuerzas de Dios. ¿Sí me hago entender? Bueno, es decir, vivir en la gracia es depender de Cristo, depender del Padre Celestial y no de nuestras propias fuerzas para ser obedientes. Manteniendo un equilibrio entre la fe y la obediencia. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, ahí se ven las dos cosas. Somos libres en la gracia, pero esa gracia se usa para cosas buenas. La gracia la veo, el último punto, como un interruptor de la luz. Si lo pudiéramos, como un interruptor de la luz. La fe, la gratitud, el amor, ¿sí? Y la confianza en Dios enciende la lámpara. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? La fe, creer, lo dice Efesios. ¿Sí? La fe, el amor y la gratitud, ¿sí? Y la confianza en Dios encienden esa lámpara, encienden la luz. ¿Por qué yo lo veo así? Porque las personas que viven en el legalismo religioso como que pierden la doctrina, como que pierden la luz de interpretar la Biblia. Por ejemplo, los predicadores de la prosperidad, ¿qué hacen? Dicen, dale a Dios para que Dios te dé. Es decir, tú puedes hacer algo de esfuerzo personal para obtener la bendición de Dios. Eso dice el predicador de la prosperidad. Y otras cosas más, esa es una de ellas. ¿Sí? Y con los años, tú ves que esos predicadores pierden la luz de los ojos. Pierden la capacidad de interpretar doctrina. Tal vez no totalmente, pero sí pierden. Usted ve que no están tan afilados, tan afinados en interpretar, en explicar doctrina de Dios. Se le va la lámpara de la vista. Se le va la lámpara de los ojos. ¿Sí? Esa luz del Espíritu Santo que ilumina nuestra vida espiritual. ¿Sí? Es decir, la fe, el amor, la gratitud y la confianza en Dios, de que es Dios el que lo va a hacer, encienden la lámpara de la gracia. Pero la autosuficiencia, el orgullo, la vanagloria, la queja, la pueden apagar. ¿Se lo vuelvo a repetir? Bueno, vamos a explicar el último y después me dice. Dijimos que la fe, el amor y la gratitud y la confianza en Dios encienden la lámpara de la gracia, iluminando nuestras vidas espirituales. Es decir, vemos mejor la palabra de Dios, vemos una vida espiritual rica en Dios. Sin embargo, el orgullo, la autosuficiencia, la vanagloria, la queja pueden apagar esa luz, pueden atenuar esa luz. ¿No has visto las lámparas recargables cuando van perdiendo carga, que se van apagando? Ah, mire una ilustración que le encontré ahora mismo. Es decir, la lámpara recargable es la gracia. La lámpara recargable es el ir perdiendo la gracia. No, pero al uno mirar una lámpara recargable, cómo se va descargando y cómo se va apagando poquito a poquito, podemos entender cómo la vanagloria, o podemos hacernos una ilustración que de la misma manera la vanagloria, el orgullo, la autosuficiencia pueden ir apagando la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Sí me hago entender? Bueno, la gracia transforma nuestra perspectiva, permitiéndonos obedecer con gozo y con gratitud. Cuando nos atribuimos el mérito a nosotros mismos, cuando nos atribuimos el crédito de que lo logramos por nuestras fuerzas y no ponemos la confianza de que lo hizo Dios, no ponemos el reconocimiento de que lo logró Dios en nosotros, apagamos ese efecto de luz en nuestras vidas y caemos en la hipocresía religiosa. Caemos en la hipocresía religiosa. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También lo dice en el Salmo 138:6. Dios da gracia al humilde y resiste al altivo. Entonces, resistir es no darle su favor, es quitarle la gracia. Entonces, terminamos entendiendo que la gracia es rica, suficiente, es un regalo que necesitamos vivir, que necesitamos conocer para poderlo vivir. ¿Sí? Entonces, comprendamos la multiforme gracia de Dios. Yo pude haberles explicado estos conceptos. Miren lo que es una comparación. Miren lo que es una comparación. Yo pude haberles explicado todos estos conceptos
sin usar ninguna ilustración. La ilustración solo es un recurso para que usted, un recurso extra bíblico para que nosotros podamos entender la Biblia, como el que hablé del bombillo recargable. Por ejemplo, yo puedo hablarle de que la gracia se puede debilitar y si descuidamos los hábitos religiosos, pero a lo mejor se acordará menos o lo viera menos claro si se lo comparo con una cuerda con muchas fibras. Yo le pudiera decir que la gracia son muchos beneficios incluidos en una sola cosa, que tal vez lo entienda, pero se le hace más claro si le digo que es como un paquete parecido al paquete turístico, donde en un mismo paquete te dan varios beneficios. Si me hago entender lo que quise hacer con estas ilustraciones, es para el beneficio suyo, yo lo entiendo, es para mi beneficio personal. La gracia como un mecanismo, porque me vino la idea cuando el hermano Mauricio me preguntó y vi que no entendía. ¿Pero qué es? Yo veía que no veía. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Es una cosa, es un... ¿Qué es? Entonces yo dije, bueno, tengo que buscar recursos extra, recursos y habilidades de predicador para hacer entender a la gente lo que yo estoy viendo. Puedo hablarles del mecanismo, de cómo funciona la gracia, sin decir que es un mecanismo. Puedo hablarle de que hay un desequilibrio en el que se puede salir de la gracia y ir a extremos, sin haberle hablado de una cuerda floja. La cuerda floja me la inventé, obvio que no está en la Biblia. Ni la cuerda floja es la gracia, sino me hará una luz de cómo puedo entender la gracia. Y es un recurso para que usted lo fije mejor en la mente, no más. Y, por ejemplo, el interruptor de luz, así como dije ahora, el orgullo y la vanagloria van apagando la gracia de Dios en nuestras vidas. Y obviamente la gracia no es un interruptor. Estoy hablando, es un principio, una ilustración, un recurso de predicador, se llama ilustración en la homilética, que me ayuda a ver cómo funciona ese principio de la Biblia. ¿Amén? Bueno, entonces vamos a enumerar los símbolos o recursos o ilustraciones o, ¿cómo le digo?, ejemplos, comparaciones para entender la gracia que yo me inventé para que usted me tratara de entender mejor. La gracia es como un paquete todo incluido, funciona así como un paquete todo incluido. La gracia es como una cuerda de muchas fibras. La gracia es como un mecanismo perfecto de salvación. La gracia es como un equilibrio en las cuerdas flojas de un equilibrista. Y la gracia funciona también como un interruptor de luz. Amén. Ahí yo repetí lo que el hermano me estaba diciendo para que me quedara grabado, para poderlo estudiar y ver cómo estos símbolos del Espíritu Santo, que siempre conocimos como símbolos del Espíritu Santo, hoy los presentan como, pues ahí están en ese escrito que seguro es católico, como símbolo de la gracia. Entonces, estos recursos que muestra eso que me enumeró el hermano son, como le busco una palabra, pues la palabra símbolos puede ser usada, pero son como caminos algunos son como caminos para entrar a la gracia, porque por ejemplo, la paloma, la luz, el agua, son símbolos del Espíritu Santo y pueden simbolizar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios la hace real en nuestra vida el Espíritu Santo de Dios. Pero la cruz es un instrumento de muerte que usaban los romanos, y lo que sí pasó en la cruz, que fue que Jesús murió por nosotros, eso sí puede verse como el camino, el mecanismo por dentro de la gracia. Se puede ver la cruz del Calvario, lo que pasó en la cruz, no la crucecita, eso es una mentalidad católica, no la crucecita como tal, sino lo que hizo Jesús en la cruz. Ellos te dicen la cruz para hablar de lo que pasó en la cruz, los líderes religiosos, pero el hermano común lo que queda viendo es la cruz, la crucecita. Es decir, déjame ver cómo le digo, los líderes católicos, los sacerdotes católicos dicen, hermano, nosotros no adoramos imágenes, nosotros las veneramos, y por medio de las imágenes veneramos a la persona que tiene que ver con esa imagen. Por ejemplo, San Pedro, San Pablo, y ellos dicen, los líderes dicen, nosotros no le pedimos ni adoramos a las imágenes, pero el pueblo todo se adora a las imágenes y le pide a las imágenes, porque es una palabra camuflada para estar bien con Dios y con el diablo. Es para ni quitar las imágenes, pero ni decir que ellos mandaron a adorarlas. ¿Sí me hago entender? Entonces, la crucecita como tal no es un símbolo de nada. Es un símbolo de muerte, sino lo que hizo
Podían haber matado a Jesús en la horca. De hecho, los testigos de Jehová dicen que fue en un palo. ¿Usted ha visto lo que defienden los testigos de Jehová? Con bastante argumento. Los testigos de Jehová dicen que no fue una cruz, que fue un madero. Porque hay traducciones que no dicen cruz, que dicen madero. Entonces, pudieron haberlo matado a espada, como a otro de los apóstoles, o varios métodos de muertes que habían, ¿sí? Entonces, la cruz como tal no es símbolo de nada, sino lo que ocurrió en la cruz, que Jesús dio la vida por nosotros. Ese es el camino de la gracia. Pero eso no explica la gracia. Ese es el camino. Jesús murió en la cruz. Teníamos que morir nosotros. Él murió por nosotros y nos dio salvación y vida eterna. Ese es el camino de la gracia, Jesús. Pero eso no me explica la gracia. Y un símbolo o un símbolo o una comparación o una ilustración es algo, un recurso humano o de un predicador que me explica un principio que yo no entendía bien. Las ilustraciones son para arrojar luz, para entender algo que es difícil de entender de otra manera. Y necesariamente hay símbolos, ilustraciones que están en la Biblia, como las del Espíritu Santo, y hay otras que no están, que tenemos que utilizarlas para poder entender cosas que no podemos comprender. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que dice, la fe es como un niño que estaba en un cuarto piso, en un edificio, y todo el mundo le gritaba que se lanzara, y el niño no se atrevía. Y el niño no se atrevía. Y todo el mundo le decía, lánzate, lánzate, y estaban con la alfombra los bomberos esperando que el niño se lanzara. Y el niño no se atrevía, hasta que oyó una voz que dijo, lánzate, tírate, suéltate de las barandas. Y el niño se soltó. Y entonces dicen, ¿por qué el niño se soltó con esta voz? Porque era la voz de su papá. Él confiaba en su padre y se soltó y el padre lo recibió. Entonces la fe es como esto, es donde uno confía en Dios porque conoce la voz de Dios. ¿Hay algún carro de bombero en la Biblia? ¿Hay alguna alfombra de bombero o un edificio en llamas? No lo hay. Es una ilustración para entender algo que no podíamos entender sin ese ejemplo, sin ese símil, sin esa metáfora, sin esa ilustración, sin esa ejemplificación. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar para pedirle a Dios que clave estas verdades en nuestros corazones. ¿Ves? Ya clavar es una metáfora, porque Dios no va a clavar una verdad en nuestro corazón, pero lo podemos entender como un ejemplo de lo que queremos decir. ¿Cómo nosotros podemos comparar la gracia para poder entender? ¿Sí me hago entender? A ver cómo se los explico. Nosotros estamos viendo son herramientas que estamos encontrando nosotros para podernos explicar cómo funciona la gracia en la Biblia. A ver si yo se los leo como lo leí al principio. En otras palabras, no es lo mismo hablar de símbolos de la gracia que símbolos que me explican cómo es la gracia de Dios. A ver, yo dije que la gracia de Dios es multiforme, ¿se acuerdan? Dije que la gracia de Dios es multiforme y que con estos símbolos nosotros íbamos a tratar de entender cómo funcionaba la gracia, cómo es el funcionamiento, las aristas, las facetas de cómo funciona la gracia en la vida de nosotros los creyentes. Trataremos de entender, mire, les voy a leer literalmente lo que les leí. Hoy trataremos de entender la gracia a través de 5 comparaciones. Fue la primera palabra que les di. 5 comparaciones. A través de 5 ilustraciones. Usé de tercera palabra símbolos, por decirlo de alguna manera, para entender las múltiples aristas de la gracia. Es decir, con una cuerda, con un paquete, nosotros estamos viendo cómo funciona la gracia. Es decir, son más bien comparaciones, ilustraciones para nosotros entender cómo se manifiesta la gracia, cómo es que funciona la gracia, porque nos está haciendo difícil con las palabras técnicas de la doctrina básica. Hoy trataremos de entender la gracia a través de 5 comparaciones, ilustraciones, símbolos para entender las múltiples aristas de la gracia de Dios. ¿Sí me hago entender? No sé si logro hacer ver la diferencia en lo que yo estoy diciendo. En otras palabras, eso está muy bien y esto está muy bien también. Para nosotros, en nuestra incapacidad de ver la gracia de Dios con palabras técnicas, podamos ver esos conceptos con comparaciones sencillas. Como el hombre de las galletas en el avión. Es decir, yo quise explicarles a ustedes cómo nosotros podemos vivir una vida completa sin aprovechar todos los beneficios que se nos dan en el paquete de la gracia y
desperdiciar beneficios que están a nuestra disposición para explicar, ¿sí? Una forma de ilustrar, eso se le llama ilustración, comparaciones, ilustraciones, símil, metáfora, una manera de ilustrar cómo podemos vivir la vida cristiana sin aprovechar algunos beneficios que vienen incluidos en la gracia de Dios. Es un ejemplo, no estoy diciendo que esto es la gracia, sino esto me ayuda a entender lo que explicamos de la gracia que se nos hace difícil, ¿sí? Yo no estoy diciendo, por ejemplo, que una cuerda es la gracia, ni que una lámpara, un interruptor es la gracia, ni que un mecanismo es la gracia, ni que las fibras es la gracia, sino eso me ayuda a entender cómo funciona la gracia de Dios. Estos son símbolos para entender, son comparaciones, son recursos comparativos, son ilustraciones para entender cómo funciona la gracia de Dios. No son literalmente un símbolo que, por ejemplo, decimos el Espíritu Santo, un símbolo del Espíritu Santo es el fuego, un símbolo de la Biblia es, un símbolo de Jesús es la luz. Esto nos hace entender a nosotros cómo funciona la gracia, cómo esos conceptos que no nos podíamos explicar, que nos quedaban enredados, los podemos ver de una manera más clara. ¿Sí me hago entender o todavía no me logro hacer entender lo que quiero decir? Y bueno, ya hablamos de lo importante que es el estudio de la gracia, porque es uno de los temas de las doctrinas esenciales. Y bueno, el tema sobre la gracia de Dios es tan importante que tiene que ver con la salvación, habla de nuestra salvación. La gracia de Dios es tan importante que es para mí una de las primeras prioridades. Es una de las prioridades de los cristianos. Como dijimos en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvo, y es por medio de la fe, y no es de vosotros, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Así dice la Biblia, ¿cierto? Entonces la Biblia dice eso, especifica que la salvación es por gracia, y muchos versículos una y otra vez explican que la salvación es por gracia. Yo siempre quise filtrar todas esas enseñanzas de pensamientos semitas, las fiestas bíblicas, todos esos estudios de judaísmo que trae todo el mundo por ahí, pero filtrarlos a través de la gracia o de las doctrinas fundamentales evangélicas como la soberanía de Dios, la salvación, la elección y predestinación, demás y demás. Bueno, entonces yo creo que los líderes religiosos de las iglesias cristianas a nivel mundial no tienen una comprensión clara de lo que es la gracia de Dios. Y si esto me pasa con los líderes religiosos a nivel mundial, ¿qué será con las congregaciones? Si los líderes no entienden qué es la gracia, ¿qué podrá hacer con las congregaciones? Y es que desde hace muchos años atrás, desde hace 50, 60 años atrás, desde que los Estados Unidos fue cuna de evangelismo mundial, gracias a Dios, pero también no solo exportó la buena palabra, sino también exportó muchos vicios y mañas que crecieron en Estados Unidos. Y muchos predicadores del mundo se han inclinado a la psicología, al humanismo, la filosofía, el entretenimiento, las tradiciones paganas, las tradiciones doctrinales, la teología de la prosperidad, la teología de la liberación y también, pues sí, la confianza en el poder político que tiene que ver con la teología, para mí, de la liberación. En vez de ocuparse de las doctrinas sanas y esenciales, llegamos solo a estudiar algo de doctrina sana o doctrina esencial en las clases de bautismo. Y nos parecieron a algunas personas como aburridas, porque tenían que ir a versículos y leer y revisar. Entonces, pienso que los púlpitos cristianos han abandonado la sana doctrina o la doctrina esencial para ocuparse de entretenimientos, teología de la prosperidad, psicología, humanismo y otras comezones de oír más que no son la palabra de Dios, que no son las doctrinas esenciales y fundamentales, porque la gracia de Dios es una de las doctrinas fundamentales, de tal manera que no entenderla puede llevarnos a un desequilibrio y puede llevarnos a, pues, estar fuera de la salvación. Bueno,